Buen día. Hoy es 16 de octubre y estoy grabando este video que se llama Cuando el río suena y ni agua trae. Censura de internet y un video que es relacionado con Hitler. Perdón, pero se me corrió el teléfono. Ahí está. Bien. Antes que nada les quiero comentar que los que desean adquirir mis libros en Buenos Aires se están vendiendo en la librería Kier. Ahí en la calle, en la avenida Santa Fe, al 1200. Por otro lado, este día domingo que pasó, falleció alguien muy emblemático de la zona de Capilla del Monte, que es Oscar Acolanis. He elevado oraciones para que su alma se elevara bien prontito. Ya vuelve a la casa del Padre. Hoy en un rato estaré yendo al hotel donde voy a hacer el retiro. Este retiro que ha sufrido toda clase de contratiempos. Ha pasado de todo, pero aún pese a ello, estoy en carrera y vamos a seguir adelante. Perdón, se corren las patas, no sé qué pasa hoy. Se corren las patas del trípode. Bueno, sigamos. Adelanto que no realizaré el streaming como había expresado por este medio porque, bueno, los inconvenientes fueron tantos que era imposible, como se dice en lenguaje de fútbol, atajar tantos goles. Bueno, recuerden que no escucho audios, no atiendo llamadas telefónicas. Por favor, los que quieran conectarse conmigo, solo por mi email, que es miriamdietrich@gmail.com. Bueno, Internet está con otro tipo de censura. Realmente guau y re guau. Estaba escribiendo en estos días pasados un post en Instagram y de golpe desapareció. Igual que el post que había escrito sobre el video que hicimos con Maga Mantra. ¡Puf! Desapareció. La censura está adoptando nuevas formas. Hay que estar muy, muy atentos. Pero no solamente eso, sino que unos vecinos de aquí donde yo vivo me han dicho que mandaban audios que estaban perfectamente grabados y el destinatario del audio solo lo recibía vacío. Entonces quien lo había mandado volvía a escuchar su audio y estaba completo. Para el destinatario no había nada para escuchar. Hay que estar muy, muy atentos. El embotamiento mental es parte de la ingeniería social. Confusión, dolor de cabeza, incapacidad de enfocarse, cansancio excesivo. Si esto no es una guerra, ¿qué es? El Uritorco estuvo cubierto de nubes en su cabeza y también hubo nubes raras en el cielo. Esas nubes carecen de un formato genuino. Estuve sacando muchas cenizas de adentro de mi casa, producto de los incendios. Para estas personas que dicen, ¿por qué me quejé de los incendios si en el campo se usaba incendiar los restos de alguna cosecha y hacerles un contrafuego? Por favor, no sean tan ignorantes. Y si no, la próxima vez que hayan incendios, esperemos que no, les digo que se vengan a vivir acá y que experimenten la sensación de que el fuego puede llevar todo lo que armaste a lo largo de tu vida, que nada tiene que ver con lo que se hacía antes en los campos. Todo está raro, dice la gente, y es cierto.
hay rarezas que son insólitas. De golpe, poca gente andando en los pueblos de la zona. Alguien me dijo que parecía la época de la Sarasaremia. A veces hay un silencio poco habitual y la confusión mental sigue estando a la orden del día. La ausencia de empatía es un referente de cómo está todo. Lo material anula lo espiritual. Teorías que abundan sin pruebas ciertas y siguen las censuras por doquier. Detalles cotidianos que anulan los tiempos de introspección. La angustia, el desenfoque, los pensamientos erráticos, el no tener para dónde ir, es un escenario cotidiano que acosa al hombre común y lo llena de dudas y no encuentra el camino a seguir. Nos quieren arruinar el presente y quitarnos el futuro. No lo conseguirán. También es cierto que nos han mentido la historia. Bueno, no importa. Las civilizaciones olvidadas y que la componen están vivas y en plena manifestación. Esas civilizaciones olvidadas son parte de lo que hoy conocemos como ángeles, por darle alguna definición o algún nombre que el humano entienda. Son parte de legiones etéreas. El velo se está corriendo y se está rompiendo en partes. Con mucha fe en la humanidad que aflora, yo saludo y te saludo en esta rara mañana. Cuando empecé a escribir el argumento de este video, llovía y hoy tengo la neblina que me pega hasta la ventana. De a ratos hay sol y el calor y el frío están conviviendo a la vez. El fuego ya pasó, ¿viste? Y ahora ya nadie habla de los incendios, sacando alguna persona que otra. Va todo tan rápido que a quién le importan los incendios. Ya pasaron, aunque tenemos una muda manifestación en los que vivimos en esta zona y vemos el monte quemado. La Agenda 2030 se sigue desarrollando lenta pero inexorablemente. La ideología de género es una de sus banderas debajo de palabras almibaradas pero envenenadas. Estoy estudiando este tema de la Agenda 2030 y ahora me han hablado de la 2045. Y a todo esto, tareas para el hogar. ¿Sabes qué es el IRSA? ¿Y quién es Eduardo Elstein? ELSZTEIN. ¿Y cuál es el holding de negocios de Israel? Bien, he observado que en este último tiempo que la marea mediática lleva a unos contra otros y ahora muestran al público noticias contradictorias. Llamemos a las cosas por su nombre, ya que el fuego es un gran negocio que beneficia a unos pocos y ha dañado a unos muchos. Cuando realicé el video con Maga Mantra, hubo interferencias en el sonido. Exactamente cuando hablé de su ley, cuando me expresé que la ayuda económica por lo del fuego va a quedar en manos de unos pocos, y cuando me expresé sobre las 10 familias que dominan el planeta. Cuando colgué dicho video con un comentario personal mío, desapareció el comentario de Twitter, o sea, ahora X, de Facebook y de Instagram. Repito, para que tú entiendas cómo nos están censurando. Bien, ¿tú crees que fue de casualidad? Días pasados, alguien que respeto mucho y que es coherente y que no está enchofilado,
me contó que descubrió que cuando está pensando algo, pensando, no hablando, a los minutos, si piensa en comprar una heladera, le aparecen las publicidades de las heladeras en sus redes sociales. Y no habló. O sea, esto es parte de lo que nos espera, que nos estén controlando a través de los pensamientos. Tareas para el hogar. ¿Tú crees que todo lo que te estoy relatando es casualidad? Quien no puede diferenciar el bien del mal está condenado al fracaso. Hoy, 16 de octubre, teóricamente se votaría en la legislatura de Córdoba la adhesión de incentivos de las grandes inversiones. RIGI, R-I-G-I, ahora todo es por siglas. Por eso te pierdes tanto cuando lees las noticias. Esas empresas inversoras no se verán afectadas por leyes municipales, provinciales o nacionales. Por lo tanto, podrían hacer uso del territorio incendiado. Siendo afectada la empresa solo a cortes internacionales, cortes de justicia del FMI. ¿Sabe lo que es el FMI? Ello indicaría que cualquier denuncia por cualquier tema debería dirigirse a esa Corte Internacional de Justicia. Por ello quedaría al margen la justicia provincial y la nacional. Las concesiones serían por 30 años, de las cuales solo pagarían 3 años de impuestos, y ello les daría estabilidad jurídica e impositiva. Un paréntesis, esto me hace acordar a la base china que tenemos en la Patagonia Argentina. Esta que creo que fue la reina descoronada la que la entregó a los chinos. A 500 hectáreas o algo así, por la zona de Vaca Muerta. Los delitos que se originen dentro del predio de los chinos se rigen como si fueran una embajada en nuestro país. Por consiguiente, las leyes que se aplican son solo las chinas, no las argentinas. Y si tú eres un argentino que lo acusan de algún tema de delincuencia, vas a tener que contratar un traductor, porque lo que se resuelva no va a estar escrito en español. Un detalle de los tantos que nos vienen dando en la Argentina. Volviendo al RIGI, esas empresas no estarían obligadas a comprar insumos ni tecnología local, menos contratar mano de obra local y o transferir tecnologías a Argentina. A su vez, el tal Zuley decretó que disolvía el Fondo Nacional de Emergencias creado por el artículo 17 de la Ley 27.287, artículo 17 y sus modificatorias. Además, por el artículo 2, disuelve el Fondo Fiduciario Progresar, constituido por el artículo 1 del Decreto 57 del 28 de enero del 2022. Y por su artículo 3, disuelve el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, creados por el artículo 53 de la Ley 27.341 y sus modificatorias. Protección ambiental de los bosques nativos. Te lo dejo para que reflexiones o disiernas si puedes. Están los que dicen haber salido de la Matrix y se vienen a vivir a estas zonas o a zonas rurales, y luego aplican los mismos principios de la Matrix para conseguir sus objetivos. ¿Qué tal? ¿A qué vienen a esta zona si quieren vivir como en las ciudades?
o como en la Matrix. Es muy difícil, pero no imposible, mantenerse en estos tiempos en eje y sostener los principios de la humanidad. Salto a otro tema, tareas para el hogar. En el año 1995 se realizó un encuentro en Beijing y ahí se expresaron sobre la mujer y los derechos y eso. Y hablaron de género. ¿Viste cómo te van poniendo despacito, despacito las semillitas de la Agenda 2030? Para que tú termines aceptando sin darte cuenta. ¿Te acuerdas cuando te digo que los oscuros diseñan sus planes en un año tal y luego se toman entre 50 o 40 años para concretarlos porque van despacito, despacito? Más informaciones tengo que voy a compartir contigo y que gracias a lo que la gente me manda por email. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes qué decía el Tratado de Versalles y por qué se firmó? ¿Tú en realidad sabes quién fue Hitler y qué rol jugó en la geopolítica social ejercida por la Alemania de aquella época? Tareas para el hogar. ¿Tú sabes qué punto en común tuvieron Gaddafi y Hitler como gobernantes? No me salten a la yugular y no me empiecen a decir que soy nazi u otro tipo de adjetivos. Solo soy una buscadora de la verdad objetiva y transmito mis experiencias. Si tú no me crees, indaga, estudia y sal de tu zona de comodidad que te tiene estupidizado. Y la otra tarea para el hogar es, ¿sabes qué fue el acuerdo Havara? H-A-A-B corta A-R-A. Ese famoso plan Kalergi del cual he hablado en otros videos y que muchos distractores y detractores, ambas cosas, decían que era conspiranoico. ¿Conspiranoico? Pues mira cómo está Europa ahora, con las supuestas inmigraciones. Viene un interrogante a mi mente. ¿Te acuerdas de los bombardeos de los aliados por medio de los cuales mataron a tantos civiles europeos? ¿Por qué habrá sido? Ya que la explicación mediática que brindaban a los medios y sobre todo en las radios en esa época fue que querían acabar con Hitler. ¿Y para eso mataron tantos civiles? Bien, creo que estamos en una época donde los supuestos héroes se caen de la imagen social y comienzan a ser los villanos. Y los villanos fueron figuras en un tablero de ajedrez para ir imponiendo ideas hacia el futuro de la humanidad. Bueno, después de 1945 algunas las concretaron, ¿no? Hoy, mirado a la distancia, los bombardeos sobre civiles parecerían que fue un sacrificio de sangre. La Agenda 2030 tiene como objetivos instrumentarse a través de las frases famosas que viene desde hace unos años. Divide y reinarás, por ejemplo, y el fin justifica los medios. Esta última frase se le atribuye a Maquiavelo y, de hecho, cuando estudiaba Derecho, tuve que aprender sobre este personaje. Era la Italia renacentista de alrededor del año 1500, y pese a esa antigüedad que tiene esta última frase, se sigue usando hoy en día. Y si no, mira los gobiernos de Latinoamérica y las supuestas divisiones entre partidos políticos, que son lo mismo. Además, los representantes de estos partidos saltan de un partido al otro, de acuerdo a su conveniencia personal.
Lo dije en otro video, están haciendo de la política una profesión. Muy rentable, por cierto, muy rentable. Ahora esta Agenda 2030 te dice, no tendrás nada y serás feliz. Adelante con la Agenda LGTB. Vuelvo a Beijing. No a las naciones independientes, una sola religión, un solo ejército, un solo gobierno. Es un caramelo envenenado con un hermoso envoltorio, como dijo alguien. Estoy estudiando esta Agenda 2030 para ayudar a que razonen los que dicen que es buena. Mamma mía, repiten con molores sin haberla estudiado. Entonces, si no se dan cuenta que la Agenda 2030 ya está siendo aplicada, mira lo que está pasando en Argentina. El hambre está ganando las calles. Hay una hambruna generalizada. Los supuestos políticos e informadores, que ya a esta altura no tengo la menor duda, están muy bien pagos, dicen que la inflación del mes pasado fue del 3%, 3.5%, y lo gritan como si eso fuera, no sé, ganar una guerra. Yo no sé de dónde sacan los números y las estadísticas, porque los que tenemos que ir a hacer compras todos los días para nuestro alimento, o para nuestra salud, o para sobrevivir, la inflación va galopando. Y esto de que el dólar se está cayendo es un blef. Manejan estas informaciones como quieren. Lo que a mí me entristece a veces es que la gente lo compra. Fíjense ustedes que hay tantos distractores. En lo cotidiano hay distractores. Sale una noticia, dura 3 días, muere la noticia, aparece otra. Siempre nos tienen, como decíamos en el campo, como chorizos en fuente de loza. Para un lado y para el otro. Ahora tenemos aquí a un tal señor Tapia, que está en la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, y que quiere adelantar las elecciones y zaraza, que si sí, que si no le dicen, que si no lo autorizan, que él lo va a hacer igual. Esos son distractores. El fútbol como deporte es extraordinario, como tantos otros deportes, pero realmente está tan masificado y está tan emblematizado en el común de la gente que hoy todos los chicos quieren ser Messi. Nadie quiere estudiar y nadie quiere profundizar en esto que es la historia de la vida de los humanos. Sigo con las consultas a partir del 15 de noviembre. Antes no tengo turnos. Los que quieran recibir mis libros me escriben a miriamdietrich@gmail.com. Les mando un gran abrazo y espero que mis palabras no te hayan angustiado en este día. Pero es necesario saber. Gracias.